Hola, bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar un problema de una situación que se presenta en algunas ferias que hay, ferias grandes donde hay un motociclista que va circulando ya sea dentro de una esfera o dentro de una pista cilíndrica. Aquí en esta vista es una vista en corte de una pista cilíndrica. Este es el eje del cilindro o centro de la pista. Y pues esta es la vista de la pared en la que está circulando aquí. Esto es un esquema de un motociclista. Lo importante es saber dónde está localizado el centro de gravedad del conjunto motociclista y motocicleta. Y aquí se nos indica que ese centro de gravedad está a 10 metros del eje de la pista. O sea, del eje longitudinal del cilindro dentro del cual está circulando el motociclista. Se sabe que el coeficiente de fricción estático entre las llantas de la motocicleta y la pared del cilindro es de 0.70 y nos pide calcular lo siguiente: la velocidad mínima a la que podrá circular dentro de esa pista sin que se patine, sin que se caiga hacia abajo. Eso le da la condición de que estará en condiciones de patinamiento inminente o deslizamiento inminente hacia la parte inferior de la pista. Y también nos piden cuál será el ángulo θ, que es el ángulo formado por el eje del motociclista, el que va de G, su centro de gravedad, al punto de contacto de las ruedas con la superficie del cilindro. Entonces, esta línea forma un ángulo θ. Piden calcular el ángulo θ y la velocidad mínima a la que podrá circular el conductor sin patinarse hacia abajo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es remarcar las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. O sea, sobre el motociclista actúa su propio peso, que aquí lo voy a remarcar, su propio peso vertical, bueno, el peso total de motociclista y motocicleta. Ese es el peso. Esta sería la normal de la superficie interior del cilindro, la fuerza normal perpendicular a esta línea, a la superficie del cilindro. Este es el peso que ya remarqué, pero es el peso del conjunto. Y aquí iría la fuerza de fricción, que es coeficiente estático por normal. El coeficiente estático es 0.70 multiplicado por la normal. Serían todas las fuerzas externas actuando sobre ese conjunto de motocicleta y motociclista. Entonces, aquí indicaré que el diagrama de cuerpo libre está en rojo. Ahora también, como por falta de espacio, indicaré aquí mismo las fuerzas cinéticas. Esta sería la velocidad mínima constante a la que puede circular sin deslizarse hacia abajo. Eso quiere decir que no tendrá aceleración tangencial, irá a velocidad constante, pero su centro de gravedad tiene aceleración normal dirigida hacia el eje de rotación. Sería esta fuerza cinética. El vector masa por aceleración normal del centro de gravedad. Y dirigida así perpendicularmente al eje de rotación. Si lo viéramos en una vista de planta, veríamos este eje de rotación nada más como un punto. Y hacia ahí se vería dirigida la aceleración normal, o sea, el vector masa por aceleración normal. Bueno, entonces el diagrama cinético, a ver, me es difícil escribir con la izquierda, así que me atravieso así. El diagrama cinético está representado en negro, es el único vector del diagrama cinético. Bueno, ya explicado eso, pues aplicamos suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en el eje Y. Aquí están indicados los ejes coordenados que se están considerando. Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Suma de fuerza en Y
sería pues nada más menos masa por gravedad más 0.7 por la normal. Y además no hay ningún vector aceleración en el eje Y, no hay componente de fuerza cinética en el eje Y, igual a 0. La normal resulta igual a 14.04 por la masa, ecuación 1. Aplicamos suma de fuerzas en X, en el diagrama de cuerpo libre es nada más la normal igual a pues el vector masa por aceleración normal del centro de gravedad. Y pues ya ahora lo que hacemos es sustituir, vamos a sustituir esta ecuación 2 en la ecuación 1, que es esta. Y tendríamos que pues la normal, que es masa por aceleración normal, igual a 14.014 por la masa. Dividimos entre la masa y resulta que la aceleración normal que tiene ese motociclista es de este valor, obviamente dirigido hacia el eje de rotación. Y con esta ecuación pues vamos a calcular la velocidad que tiene ese motociclista para esta condición en que está a punto de patinar hacia abajo. Raíz cuadrada de aceleración normal del centro de gravedad, ya calculada por el radio conocido, y resulta que la velocidad del centro de gravedad, la velocidad que puede tener el motociclista, la mínima, es de este valor. Para que esté a punto de patinarse, pero que todavía no ocurra eso. Nos falta calcular el ángulo teta. Hacemos suma de momentos en el centro de gravedad, que en el diagrama de cuerpo libre es nada más el momento de la normal y el momento de la fuerza de fricción. Para poder hacerlo mejor, aquí puse una ampliación de aquella parte del diagrama. Esta es la línea que pasa por el centro de gravedad y el punto A, el punto de contacto de ruedas o llantas de la motocicleta con la superficie vertical, que es la parte interna del cilindro, que aquí nada más aparece como una línea, ¿no? Es la normal y la fuerza de fricción. Momentos del diagrama de cuerpo libre, que es el de las fuerzas externas. Es nada más el momento de estas dos componentes. Y el momento de N, la normal, es con signo positivo, ya que tiende a hacer gira con respecto a B en sentido antihorario. El momento de la fuerza de fricción es con signo negativo. Y la normal es multiplicada por esta distancia entre esta recta de acción y este punto, que este cateto en este triángulo es hipotenusa D por el coseno del ángulo adyacente teta. Aquí está. Y para el momento de la fuerza de fricción, la distancia a considerar sería toda esta, que es hipotenusa por el seno de ángulo opuesto teta. Aquí está. Dividimos esta ecuación, bueno, despejamos lo que ya sabemos hacer, no necesitaría explicarlo, lo voy a mencionar nada más. Multiplicamos toda la ecuación por, o más bien dividimos entre N por D. Y nos queda que el coseno de teta, despejando aquí, igual a 0.7 por el seno de teta, dividiéndolos, nos da la tangente de teta, que es igual a 1 entre 0.7. Y entonces el ángulo teta es el arco cuya tangente es de este valor y nos da un valor de 55 grados. Bueno, pues ya tenemos resuelto el problema, lo que nos pedían, ¿no? El ángulo que deberá de formar el motociclista con la vertical debe ser de 55 grados y la velocidad mínima que puede tener sin que se caiga, sin que se deslice hacia abajo, es de este valor, en metros sobre segundo. Si se requieren kilómetros sobre hora, bueno, habrá que hacer la conversión. Ahora voy a aprovechar este problema que ya tenemos aquí para recordar de algún curso de estática que ustedes hayan llevado, que cuando hay deslizamiento inminente podemos sustituir la normal y la fuerza de fricción por su resultante, que sería esta fuerza. Y el ángulo que forma la resultante de normal y fuerza de fricción forma con la normal un ángulo phi, que ese ángulo le llamamos ángulo de fricción estática. De las características de que la tangente de phi es obviamente fuerza de fricción, que es esta magnitud, que es esta misma de acá, entre la normal.
Y resulta que la tangente del ángulo phi es el coeficiente estático de fricción, donde ya sabemos, como ya se mencionó, que la fuerza R, la resultante, es la suma vectorial de las dos componentes, normal y fuerza de fricción. En este problema, pues resulta que este ángulo phi es este mismo, opuestos por el vértice. Entonces phi es el complemento de teta, 90 menos teta, es 35 grados. Comprobamos eso. Buscamos la tangente de 35 grados en una calculadora y es de 0.7. Eso significa que, pues en efecto, la tangente del ángulo de fricción es el coeficiente estático de fricción. Bueno, esto último fue algo para completar el problema. Fue todo, gracias. Gracias por ver el video, síganme en mis redes y suscríbete a mi canal. A prueba con Inge Robert. Hasta la vista.